Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia y epistemología de la electroquímica. Entonces partimos de la definición actual que se tiene acerca de electroquímica. Según la química Raymond Chang, es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Según la química Brown, es el estudio de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Esta presentación tiene por objetivo determinar cómo se dio la construcción de los conceptos empleados en esta área. Entonces partimos desde la Grecia antigua. Tales de Mileto sabía que al frotar con lana o piel una varilla de ámbar, ésta adquiría la propiedad de atraer objetos ligeros, y a su vez observó que el frotamiento de dos varillas de ámbar generaban repulsión. Como es evidente, el concepto de electricidad aún no estaba estructurado. Sin embargo, estos fenómenos fueron considerados en la época. Mucho tiempo después, en el Renacimiento, se da inicio al desarrollo de los procesos científicos. William Gilbert, en el año 1600, estudia estos fenómenos nuevamente y utiliza el término electricidad para describir la carga que adquieren los cuerpos por frotamiento. Descubre que otros materiales como el vidrio o el azufre cuentan con propiedades de atracción, lo que le permitió relacionarlo con los fenómenos eléctricos. Adicionalmente, este científico incorpora conceptos como fuerza eléctrica, polo magnético y atracción eléctrica. Es importante destacar la primera máquina eléctrica construida por el alemán Otto von Guericke, la cual genera energía eléctrica por el frotamiento de vidrio y azufre. Luego, Francis Hauppy las difunde estableciéndolas como la principal fuente de electricidad para el siglo XVIII. En este siglo también se desata una discusión en torno al concepto de conductores y no conductores, el cual se especula es diferenciado por Stephen Gray. En el año 1729 demuestra que los materiales conductores pueden ser electrizados si están aislados, lo que hace que no pierdan carga eléctrica. En cuanto a conductividad, realiza los primeros experimentos que involucran el transporte de energía eléctrica a distancia. Charles Francois concluye que existen dos clases de electricidad y las denomina resinosa y vítrea, estableciendo así que dos clases iguales de carga se repelen, mientras que dos opuestas se atraen. En consecuencia, los cuerpos neutrales contienen igual cantidad de ambos fluidos. Este modelo no fue aceptado por Benjamin Franklin, ya que para él la electricidad vítrea era la única clase de fluido eléctrico. Por ende, los diferentes procesos de electrificación correspondían a un exceso o carencia de este. A partir de estas ideas, el militar Charles Austin de Coulomb desarrolla una balanza de torsión para medir la atracción eléctrica y magnética. A través de estos estudios demostró que la fuerza de atracción entre dos esferas es proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separan. La famosa ley de Coulomb. Peter van Musschenbroek, físico holandés, investigó si el agua encerrada en un recipiente puede conservar cargas eléctricas. De esta manera construye la botella de Leyen, la base para la estructura de los actuales condensadores. Otro aporte importante fue el realizado por André-Marie Ampère. Descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica. Esto contribuyó al posible funcionamiento de los actuales aparatos de medida. A su vez, descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, demostrando que dos conductores paralelos por los que circula una corriente eléctrica en el mismo sentido se atraen, mientras que si son corrientes en sentido opuesto, se repelen. En Italia, Luigi Galvani, interesado por las cargas eléctricas efectuadas como mecanismo de defensa por algunos peces, estudió el fenómeno de la contracción muscular producido por las patas de rana cuando son sujetadas por un alambre de cobre y puestas en contacto con el hierro. Este hecho lo relacionó con las descargas eléctricas producidas por las anguilas, pero en su momento esta explicación no fue aceptada. Posterior a esto, Alejandro Volta retoma sus aportes y establece que lo ocurrido en las patas de rana obedecía a un fenómeno inorgánico, es decir, que la corriente eléctrica que produjo la contracción se debe al contacto de dos metales sumergidos en una solución salina, y en honor a Luigi lo denomina galvanismo.
Volta continuó su trabajo y en el año 1800 construye la famosa pila voltaica, la cual responde a un fenómeno electroquímico en el cual se genera energía por contacto de dos metales en presencia de una solución salina. Por la misma época, Volta envía una carta al presidente de la Royal Society, Joseph Bank, quien le comunica a William Nicholson y a su amigo Anthony Carlisle. Ellos repiten el modelo, pero en este caso con el fin de mejorar la conductividad eléctrica. Conectan los electrodos de la pila a un recipiente con agua, descubriendo que en uno de los terminales aparece hidrógeno y en el otro oxígeno. Esto los llevó a concluir que la electricidad generada por la solución salina provocó la liberación del hidrógeno y del oxígeno del agua. Este hallazgo revolucionó a la comunidad científica y dio inicio a procesos electrolíticos en los cuales mediante una corriente eléctrica es posible separar los diferentes elementos de un compuesto. Entretanto, Humphrey Davy consideró la electrólisis de las sales en solución y de las sales fundidas, haciendo uso de la electrólisis en el aislamiento de elementos químicos. Esto también fundamentó la hipótesis acerca de que las atracciones eléctricas son las responsables de la formación de compuestos químicos, confirmando las ideas de Jacob Berzelius, quien afirmaba que cada compuesto químico se produce por la diferencia eléctrica de los átomos o grupos de átomos. Faraday inicia sus estudios en 1830 y hacia el año de 1833 demuestra que la electrólisis puede ser producida por una gran variedad de formas, tales como generadores electrostáticos, celdas voltaicas y también la electricidad producida por los peces. Establece que la electrólisis puede ocurrir cuando una descarga eléctrica es pasada a través de una solución, sin importar cuáles sean los alambres metálicos que sean introducidos en ella. A raíz de esto formula dos teorías. La primera, para una solución, la cantidad de material depositado o liberado sobre los alambres es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución. Y la segunda es que los iones monovalentes de sustancias diferentes transportan también igual cantidad de electricidad, mientras que los iones bi, tri y polivalentes transportan cargas correspondientemente mayores. A través de cartas, William Whewell expresa a Faraday los posibles nombres para los conceptos empleados en el estudio de la electrólisis. Dentro de estos se encuentran los términos ánodo, que significa hacia arriba, y cátodo, que significa hacia abajo. Del mismo modo surgen las palabras ion, anión y catión. Whitlock Nicholl introduce la palabra electrodo, que proviene del griego ámbar, y también electrolito, que significa que sufre electrólisis. En 1891, John Stein Stoney sugiere por primera vez la palabra electrón para denotar la unidad negativa de la electricidad, pero esta no tuvo éxito debido a que no estaba asociada a una partícula física. Solo hasta 1897, Thomson, realizando experimentos con el tubo de rayos catódicos, determina la real existencia del electrón a través de las deflexiones que sufrían los rayos en dichos tubos. Para la época se sabía que existía un movimiento de cationes y aniones a través de la solución, pero aún no se denotaba en qué situaciones sucedía, por lo que Faraday afirmaba que el fenómeno era producido únicamente cuando hay un flujo de corriente, mientras que Clausius sostenía que era el resultado de las colisiones de las moléculas entre solvente y soluto, lo que podría proveer el transporte de carga cuando la corriente es transportada. El modo en cómo se comporta la electricidad en una solución permaneció sin explicarse por muchos años. Solo hasta 1887, Arrhenius explica que sustancias como el cloruro de sodio existen en solución como iones independientes. Propone que los electrolitos no se disocian al paso de la corriente eléctrica, sino que en soluciones acuosas se encuentran parcialmente disociados en iones libres, lo que permite el paso de la corriente eléctrica. Esto es aceptado por William Ostwald, quien diseña experimentos para confirmar dicha teoría. Expresa este comportamiento en términos matemáticos, denominándolo ley de la disociación.
Después de Ostwald, se pudo establecer que su ecuación presentaba serias desviaciones, debido a que no contemplaba a los electrolitos fuertes, por lo que en 1923 Joseph Dave y Eric Huckel realizan un análisis completo y detallado sobre electrolitos fuertes, a partir de un tratamiento matemático de la conductividad de una solución de electrolitos fuertes en términos de las atracciones y repulsiones entre los iones, determinando que las fuerzas de atracción y repulsión de los iones no son completamente al azar.